tardes, estimados alumnos. Por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. El audio está bien y las diapositivas ya las estamos viendo. Bien, gracias, Elenita. Muy amable. Bien, continuaremos con el avance de la asignatura y bueno, el día de ayer nosotros habíamos hablado sobre las hormonas tiroideas y el tipo de acciones que ellas cumplían, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un recuerdo sobre el crecimiento, en este caso, de la glándula tiroides por efectos de la enfermedad de Graves-Basedow. Esta enfermedad de Graves-Basedow hemos dicho que era una especie, o se presentaba una especie de bocio, ¿sí? Pero un bocio no tan marcado, si me permiten el término, ¿sí? Que era denominado la enfermedad de Graves. Esta era por una, en este caso, por un aumento en la secreción de hormonas tiroideas como son la T3 y la T4. Eso habíamos visto el día de ayer. Aparte, presentaba una sintomatología de exoftalmos, que es una protrusión de los glóbulos oculares debido a lesiones degenerativas de los músculos extraoculares. Sabemos nosotros que este hipertiroidismo, ¿sí?, se daba principalmente por la acción de anticuerpos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No es verdad? Estos anticuerpos en realidad iban a ocupar el lugar de la hormona estimulante de la tiroides en mayor cantidad a nivel de los receptores de la glándula tiroides. Entonces se producía una gran cantidad de hormonas T3 y T4. De esta manera se producía un bocio difuso, ¿sí? O sea, un bocio donde existía el crecimiento de la glándula tiroides, pero no en un marcado tamaño, pero sí aumentaba su tamaño debido a la mayor producción de T3 y T4, la cual hacía de que la glándula también aumente su tamaño en esa magnitud. Eso es lo que habíamos visto hasta el día de ayer. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a hablar del hipotiroidismo, también habíamos mencionado que el hipotiroidismo o la deficiencia de las glándulas tiroideas, o perdón, de las hormonas tiroideas, estaban directamente relacionados con la maduración del sistema óseo y también con la maduración del sistema nervioso central, principalmente durante la vida intrauterina y durante la lactancia. Eso es lo que habíamos hablado el día de ayer. Cuando afecta a nivel del crecimiento, pues entonces estos pacientes pues también se ven lesionados a nivel de su crecimiento, pero lo que más nos interesa es la lesión a nivel del sistema nervioso, ¿no? Produciéndose una alteración que nosotros habíamos denominado el cretinismo, ¿sí? Era un aspecto fundamental. Entonces, ¿no? Esto era una variación ya de hipotiroidismo. Pero lo que nos llama la atención principalmente era de que existe otro tipo también de hipotiroidismo, el cual también, en este caso, ¿sí?, produce un bocio, y este es el más marcado, ¿sí? Un bocio, fíjense ustedes, un aumento, un incremento en el tamaño de la glándula tiroides. Pero mi lógica, y aquí radica una pregunta donde vamos a analizar con todos ustedes, mi lógica dice, en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, ¿sí?, en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, lo que ocurría era de que mi glándula tiroides crecía, ¿sí? Crecía porque producía una mayor cantidad de T3 y T4. En realidad trabajaba mucho, ¿no? Mi glándula tiroides. Entonces, claro, obviamente al trabajar mucho para producir estas T3 y T4 producto de la activación de estos anticuerpos, pues entonces al trabajar mucho, pues obviamente tenía que crecer. Obviamente no crecía mucho. No se olviden que aquí decíamos un bocio difuso, pero sí se marcaba lo que está con celeste, sí aumentaba de tamaño. Pero acá en
hipotiroidismo, se supone que la palabra hipo es de que no estamos produciendo hormonas tiroideas. Si no estamos produciendo hormonas tiroideas en este tipo de hipotiroidismo, que es el que justamente se clasifica o se presenta, se caracteriza por tener la carencia del yodo como principal componente, ¿sí? Entonces, dijimos en el anterior ejemplo, crecía la hormona tiroides porque trabajaba mucho. Esa era nuestra lógica. Pero acá, ¿por qué crece más de lo normal inclusive? Miren, si no estamos produciendo hormonas tiroideas, porque es hipotiroidismo en este caso. Entonces, ¿por qué creen ustedes que va creciendo la hormona, la glándula tiroides? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué lógica utilizaríamos? Porque se tiene que esforzar más la glándula para producirlo, o sea, intentar producir las hormonas. Ya, a ver, la lógica de su compañero es tratar de esforzarse más en producir hormonas que no se están produciendo. A ver, ¿qué opinan? Ya tenemos un concepto, no sé si estamos errados o no estamos errados, pero ya tenemos un punto de partida con todos ustedes. A ver, ¿quién puede acotar algo más a este concepto o cómo podríamos hacer el análisis de por qué estas glándulas son eh, más grandes o más desarrolladas si no se produce las hormonas tiroideas? Su compañero dice, porque justamente como no hay hormonas tiroideas, esta tiene que trabajar más. A ver, ¿qué opina? Doctor, puede ser que como no se producen hormonas tiroideas, no se va a inhibir la producción de la hormona estimulante de la tiroides y esta se va a acumular. Ya, entonces aquí radicaría, eh, ¿cuál es el problema acá? A ver, ya, muy bien, te acepto, Terán. Tu concepto está por buen camino. A ver, algo más para acotar. ¿Quién más tendría algo más para acotar, para que el cuento esté completo? Doctor, podría ser por la falta de yoduro, ya que la T1 y la T2 no puede pasar al torrente sanguíneo. Ya no tenemos yoduro. ¿Por qué no tenemos yoduro, Paola? Porque no consumen sal yodada. No se puede. Ya, vale, muy bien. ¿Alguien más que quiera ayudarnos para que les cuente biencito esto? ¿Alguien más que quiera ayudarnos? A ver, está bien. Entonces su compañera dijo, no hay yoduro. Y si no hay yoduro, Paola, ¿qué no hay? La precursora de la T3 y la T4, la T1 y la T2. Correcto, correcto. ¿Cuál es la precursora de la T3T4? La T1 y la T2. Sí, señor, correcto. Si no hay T1, no va a haber jamás, ¿no ve? T3 y T4. Entonces, por eso, en realidad, por eso no se produce las hormonas tiroideas. Muy bien, ahora sí, a ver, vamos. Nos agarraremos a ver, de este dibujito. Sí, este dibujito me parece importante, por favor, no copien esto, ustedes todo copian, ¿no? Esto ya es parte de lo que habíamos hablado más antes. Muy bien, ¿qué es lo que pasa en el bocio endémico producto del hipotiroidismo? No hay yodo. Existía carencia de yodo en la alimentación. Entonces, por ende, si no hay yodo, ¿qué no existía? No podíamos transformar en yoduro. Muy bien. Si no se podía transformar el yodo en yoduro, pues tampoco nosotros podíamos tener la peroxidasa tiroidea, ¿no es verdad? Y tampoco podríamos nosotros tener el precursor T1. Si no teníamos T1, no podíamos tener T3 y T4. Así de simple. Ahora, sabemos nosotros que el funcionamiento de la tiroides no está regulada por sí mismo. ¿Quién regula a la glándula tiroides? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién regula la glándula tiroides? La tirotropina, doctor. La tirotropina. O sea, ella regula, sí,
¿O es que la tirotropina regula la estimulante de la tiroides y la estimulante de la tiroides regula a la tiroides? ¿Qué opina? ¿Cuál de ellas? La tirotropina regula a la estimulante de la tiroides, así. Y la estimulante de la tiroides regula la tiroides. Bien. Estas dos, la tirotropina y la estimulante de la tiroides, están secretándose de manera adecuada. O sea, no hay ninguna alteración en la TSH ni en la tirotropina. ¿Se acuerdan en la enfermedad de Graves? En la enfermedad de Graves lo que hacía era afectar al estimulante de la tiroides. El problema estaba acá. Por eso es de que la secreción de T3 y T4 era mayúscula, porque la estimulante de la tiroides, en realidad los anticuerpos estimulaban a la tiroides y se producía mayor cantidad de estas hormonas. En cambio, en este bocio de hipotiroidismo, la estimulante de la tiroides está normal y la tirotropina también está normal. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Para que se dejen de secretar la hormona estimulante de la tiroides y la tirotropina, ¿en qué momento se dejan de secretar estas dos? Allí está en la imagen. ¿En qué momento se dejan de secretar? Porque no se secretan todo el tiempo, no se secretan, ¿no es verdad? Entonces, ¿en qué momento se dejaban de secretar estas dos, la TSH y la tirotropina? ¿En qué momento? Mediante la retroalimentación negativa, doctor, de la T3 y T4. Correcto, ¿lo ve? Entonces, cuando nosotros ya teníamos cantidades adecuadas de T3 y de T4, inmediatamente estas inhibían ¿a quién? Era una retroalimentación negativa doble, ¿se acuerdan que dijimos eso? Porque inhibían a la TSH y inhibían a la tirotropina. Eso era lo legal, ¿sí? Hasta ahí está claro. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro hipotiroidismo? Esto está normal, esto está normal. No hay ningún anticuerpo que ocupe su lugar, nada por el estilo. Estas están normales. Pero esta estimulante de la tiroides, por más que la estimule ella no va a poder producir ¿qué cosa? ¿Qué cosa no va a poder producir? T3 y T3 T4. y T4. ¿Por qué no puede producir T3 y T4 nuestra tiroides? ¿Por qué? Porque no hay precursoras, doctor. Exacto, porque no hay T1. Y ya saben que esto era yoduro. Muy bien. Entonces, si no hay precursor, existirá, hemos dicho T3 y T4, no. Si no hay T3 y T4, aquí está la idea. ¿Habrá retroalimentación negativa doble? No, doctor. No hay retroalimentación negativa doble. Y si no hay retroalimentación negativa doble, ¿qué ocurre con esta o tirotropina? Pero principalmente esta. Esta. ¿Qué va a ser? Se siguen secretando, doctor. Todo el tiempo. Y se siguen secretando. ¿Y dónde va a ir? A actuar a la glándula tiroides. Y la glándula tiroides va a trabajar sin producir obviamente T3 y T4 porque no tiene la materia prima, que es la T1, pero va a trabajar todo el tiempo porque la TSH no se está, en este caso, dejando de producir. ¿Me dejo entender? Y entonces, ¿qué va a pasar con esta glándula? Va a aumentar de tamaño, doctor. Hiper, archi, mega, su tamaño. ¿Me he dejado entender, chicos, o no? A ver si me pueden decir o si tienen alguna duda o cómo se presenta principalmente este bocio. O sea, entonces se puede presentar un bocio tanto por un hiper como por un hipotiroidismo. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, pero más por el hipotiroidismo. Ni cualquiera diría, ¿por qué? Si la glándula que no trabaja, usted sabe perfectamente un concepto, ¿no ve? Órgano que no trabaja se atrofia, dice, ¿verdad? Pero en este caso, este está trabajando más. Lo único que pasa es de que no está produciendo las hormonas correspondientes porque no hay la materia prima. ¿Cuál es nuestra materia prima? El yodo. ¿Sí? Y si no hay yodo, no van a ver nunca T3 y T4, que nosotros ya hemos visto eso de manera acorde. Y en
hipertiroidismo, la enfermedad de Graves Basedow, en realidad no es tanto así en la enfermedad de Graves Basedow, por favor, el bocio marcado, ¿sí? Sino es un bocio difuso, hemos dicho, ¿no? Fíjense, un bocio difuso. Sí crece, lo que está con celeste, ¿sí? Sí crece la glándula tiroides, pero no tanto. Existen otras sintomatologías que nos ayuda a coadyuvar, ¿no? ¿Sí? El diagnóstico, ¿sí? Que es principalmente el exoftalmos, ¿no? Debido a que esta es una enfermedad inmunitaria, ¿sí? Bien. Entonces, las hormonas tiroideas son secretadas por la glándula tiroides y formadas por un coloide, ¿sí? Este coloide era denominado la tiroglobulina. Esta tiroglobulina principalmente favorecía a la desiodación del yodo a ioduro gracias a la peroxidasa tiroidea. Este yodo a ioduro, entonces, gracias a nuestra tiroglobulina y nuestra peroxidasa tiroidea, se transformaban en monoyodotirosina y diyodotirosina. La combinación de diyodotirosina y monoyodotirosina nos daba la T3 y la combinación de dos diyodotirosinas nos daban la T4. Tomando en cuenta de que aproximadamente el 90, 93, o sea, un mayor componente es la T4 y solamente entre un 7 a un 10% era la T3. Pero lo que más nos interesaba era que la T3 era la hormona activa. Pero entonces, ¿qué era lo que ocurría? Gracias al hígado, entonces en el hígado se desiodaba, la T4 perdía un yodo y se transformaba en T3 y de esa manera la T3 se liberaba a la sangre gracias a las proteínas transportadoras que tiene la sangre, que eran la albúmina, la prealbúmina, la globulina, que nosotros hemos visto eso también en en glóbulos rojos. Las hormonas tiroideas están reguladas por la hormona tirotropina y la estimulante de la tiroides directamente, la cual se produce en la adenohipófisis. Bien, las funciones esenciales de las hormonas tiroideas aumentan la transcripción, incrementa la actividad metabólica, promueve el crecimiento, tanto óseo como también a nivel del sistema nervioso, estimula el metabolismo, aumenta la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la motilidad gástrica y excita el sistema nervioso central. Dentro de algunos componentes, aquí hemos mencionado dos funciones más que tenía que ver con el corazón principalmente, ¿no? Después las hormonas tiroideas tienen algunas sustancias que controlan justamente estas hormonas tiroideas, que son concentraciones altas de yoduro inorgánico que podrían controlar las sustancias antitiroideas, también el tiosinato y el propiltiuracilo, que ustedes ya van a ver más adelante. Esto todavía en fisiología no tiene mucha importancia, pero es importante que más adelante sepan sobre las sustancias antitiroideas. Bien, el exceso de las hormonas tiroideas pueden producir un hipertiroidismo con la signosintomatología que nosotros hemos dado y con las diferencias que existen, ¿no? Entre la enfermedad de Graves, por ejemplo, la escasez, un hipotiroidismo que nos puede dar también un cretinismo, hemos visto, y también un bocio endémico muy marcado por carencia de yodo, que también hemos mencionado. Bueno, eso es lo que teníamos que avanzar en